¿Por qué esos dos agentes de la seguridad del Estado, al que se hacen llamar Manuel y José Carlos, Juan Carlos, Manuel y Juan Carlos, al que Ciro y compañía, que es el lugar donde yo estaba grabando un disco en Cuba, y era en la casa de Gorky. Gorky Águila es un músico disidente, ¿no? Lo conocéis. Entonces, en ese momento estaba grabando y eran, claro, supongo que esos dos agentes son los que dan la voz de alarma, ¿no? Y busca mi nombre en Google y ven lo del cortometraje y ven lo de los artículos del Mundo y tal. Y entonces se empiezan a poner nerviosos porque saben que estoy haciendo un disco ahí, porque me dijo Ciro que le dejaron de milagro hacer el estudio. Y bueno, a este agente del Estado le denominan la puerca roja y es el que se ha dedicado a reprimir a todos los músicos disidentes del entorno de Gorky Águila. Y bueno, ya casi terminamos el disco ha salido muy bien, solo falta grabar las voces. Y en cuanto al interrogatorio, bueno, decir que si ellos me preguntaban si yo conocía a José María Aznar, a Mariano Rajoy, si tenía vínculos con los terroristas de Miami. Y yo soy un hombre libre, incluso en un interrogatorio. Entonces me dicen, ¿y qué opinas de Luis Posada? Digo, bueno, porque es un terrorista. No, pero bueno, pero tú no eres de eso. Digo, no, yo soy un tío independiente, intento serlo. Y quien pone una bomba es un terrorista. Entonces con eso como que les gusta. Entonces empiezan a hacerse amigos míos también porque yo sé en ese momento que no me va a pasar nada. Y digo, hombre, pero sabemos que has estado con Ángel Tomás, que es un corresponsal del Mundo, que tiene buenas relaciones. Y entonces en ese momento pues decae el interrogatorio, se empiezan a dedicar a preguntarme cosas personales, si soy del Real Madrid o del Barcelona y todas esas tonterías. Y ya cuando le hago una pregunta digo, ¿qué era eso? Y me dice, 1:30. Digo, Juan Carlos, ya estoy cansado. Y ya estoy cansado. Y en ese momento es como que yo también me sé la ley cubana. Ellos pueden retener, me lo dijo Guillermo Fariñas. Todo esto estaba ya no pensado, sino que si llegara a pasar, yo sabía y no iba a dejar que me dejaran más de 5 horas, que es lo que el Estado cubano puede retener a un extranjero para saber si, bueno, soy un terrorista, un contrarrevolucionario o un narcotraficante. Lógicamente no tenían nada contra mí. Y apareció el agente del Polimalo y me dijo que me daban 48 horas para abandonar Cuba. Y si no, me metían en la cárcel. En ese momento digo, bueno, ¿y los papeles? Eso es lo que me gusta hacer, incidir en este tema, ¿no? Y digo, pero bueno, ¿y podría volver a entrar a Cuba? Y dice, bueno, si te portas bien en España. Y dije, sí, me porto bien. Y dije, vale. Entonces, eso es lo que yo incido, ¿no? Es decir, deterioro, coincido con Irma sobre los aparatos de seguridad que han llegado a un deterioro tal pues de ser un poco como estalinismo caribeño, ¿no? Y sin querer ofender a los cubanos, porque hay muchos cubanos de bien, muchas cosas me gustaron de Cuba, y mantener la decencia, la honradez en un país como Cuba, yo creo que tiene mucho más mérito que hacerlo en España. Encontré muchas de esas personas y me encariñé con el país. Pero ya incluso hasta parecen como pues yo qué sé, agentes de la tía, ¿no? Que para los que no sois españoles, la tía era la agencia de Mortadelo y Filemón, ¿no? O sea, como de broma, ¿no? No tenían nada más que la información que pudieron recopilar siguiendo mi teléfono en las últimas 4 semanas. Sí que hay algo que les molestó, que es mi reunión con Óscar Elías Bisset. Cuando sale de la cárcel yo me propongo ir a entrevistarle y saben que he estado ahí. Y bueno, poco más, estoy abierto a todo tipo de preguntas. Yo podría seguir hablando, soy periodista, tengo cuerda para rato, ¿no? Pero vamos, incidir que sí ha sido un privilegio como periodista ver lo que es el terror, ver lo que es el miedo. No siempre se tiene ese privilegio. En las sociedades democráticas no tenemos esos temores o esos miedos, a la violencia callejera, bien, pero estamos hablando de la seguridad del Estado, ¿no? El CNI, ¿no? El CNI no aparece a las 7 de la mañana, se mete en tu casa y si no eres bueno, para ellos un contrarrevolucionario, es alguien que piensa diferente. Sé que se molestaron y después intentaron hacer amigos míos, típico. Yo decidí en ese momento que no quería volver a entrar en Cuba. Por eso dije, bueno, pues me voy a portar mal. Y entonces lo que hago inmediatamente es ir, dejo pasar, se reúnen todos mis amigos, lo primero que hago es ir a Internet para confirmar mis sospechas si había sido publicado en el Mundo.es sobre todo, que es, digamos, el medio de comunicación más grande a nivel hispano y más fuerte en España, es el portal con más visitas. Y entonces, bueno, confirmo mis temores si estaba en la segunda o tercera noticia del Mundo.es. Y dije, bueno, estos me salvaron. Y poco a poco voy haciendo una serie de gestiones para resolver todo. Y después al día siguiente voy a la Embajada Española y digo yo, pues mira, ahora no me voy. ¿Queréis que me vaya? Pues ahora no me voy. Encontrar la opinión de todos mis amigos ahí, Claudia,
Ciro, Gorky, bueno, Gorky desde lejos, que está en México ahora, Iván, o sea, todo el mundo que me rodeaba me decía, no, Carlos, vete, digo, que no, que ahora me quedo. Y digo, voy a ir a la Española, me voy a encerrar, a la Embajada Española, me voy a encerrar ahí y de ahí no me meten, porque eso es territorio español. Y entonces pues voy a la Embajada Española y eso sí que no me gustó, no me gustó. Es decir, porque tú entras en la Embajada Española, es territorio español, y te encuentras con un funcionario, un policía nacional. Y ese policía nacional, que es la primera cara que uno se encuentra, te dice, oye, mira, soy periodista, ya ha pasado esto, y le hago el relato. Entonces él me dice así, oye, tío, vete. Digo, no me voy a ir. Y es que no hay ningún papel, yo lo que quiero es un papel del Estado cubano. No, vete ya me estés estar vigilando ahora. Ya sé que me están vigilando, pero quiero un papel del Estado cubano que me deportan. Porque si no estamos hablando de mafia, no de Estado, estamos hablando de una mafia. Porque dos hombres vestidos de civil que dicen hablar, que dicen hablar en nombre del Estado cubano me amenazan con la cárcel, ¿no? Y bueno, ¿y quiénes son estos tipos? Si por lo menos fueran de militar, les haría más caso, ¿no? Y sería menos mafioso el asunto. Pero no, entonces bueno, el oficial me dice, bueno, pues vete a hablar con el cónsul. Y digo, bueno, pues por aquí dentro, ¿no? Que estoy en territorio español. Y dice, no, por ahí dentro no. Da la vuelta y espera la cola. Entonces, en ese momento me hace una entrevista de Intereconomía Televisión, que es con la televisión con la que lo colaboraba, al móvil, y empieza a alargar. Y en ese momento veo a dos civiles de cubano que llegan a la puerta como rápidamente, se paran porque eso es territorio español, espero, y se van. Y entonces como que la paranoia a la que estáis acostumbrados los cubanos, más que los españoles en este tipo de cosas, de libertades civiles y demás, empieza a hacer bella en mí. Empiezo a esperar y voy a entrar y me dice el guardia, no, espera aquí. Y en ese momento dije, bueno, hasta ahora es el momento en el que aparecen 4 tíos, me meten en un coche y ahí sí que aparezco en Villamarista, que es una experiencia que no me gustaría tener. Y entonces, bueno, decido al cabo de los 10 minutos, y además hacía mucho calor y demás, irme, ¿no? Sé que mi madre contactó con el consejero político de la embajada, sabía mi situación, sabían mi teléfono ese mismo jueves y no me llamaron. Eso me lo dijeron mi familia por teléfono el propio viernes, después de ir a la embajada, y digo, no, Carlos, que hemos hablado. Digo, mamá, que a mí no me ha llamado nadie. Aquí a mí no me ha llamado nadie. Dice, pues mira, Carlitos. Bueno, mi madre te dice, vuelve. Y digo, bueno. Digo, pues ¿cómo puedo hacer uno vengarse? Digo, pues grabar una canción. Y fui al estudio de Ciro, grabé una canción, fui a recoger las maletas y me vine para España. Esto no quiero ni engrandecerlo ni minimizarlo. Esto es algo habitual que le ha pasado a muchos periodistas extranjeros. No exageremos. Pero bueno, tampoco minimizarlo en el sentido de que sentirte amparado, vamos. Y yo espero que en algún lugar del mundo, si yo soy embajador y me viene un ciudadano diciendo que alguien vestido de civil le ha amenazado con meterle 15 años en la cárcel, pues espero por lo menos, digo, bueno, no te muevas de aquí, ¿no? Es siempre un poco la pequeña crítica a la embajada española. Por lo demás, decir que siento ahora mismo, extraño mucho ese segundo hogar que ha sido para mí, durante este año Cuba para mí. Hablar con pena también sobre la situación. Yo como cubano me gustaría que las cosas cambiaran, pero no creo que vayan a cambiar. Hablar del deterioro no solo material, sino moral de la sociedad cubana, y decir que si esto cae algún día, no me vale. Y lo digo con cariño, y puedo hacer daño a muchas personas porque yo soy muy sincero, y digo, para que la sociedad cubana vuelva a ser como fue, yo le echaría otros 53 años más para recuperar esos valores, esas generaciones, ¿no? Es decir, yo incido mucho en ese deterioro, y es una pena, ¿no? Y entonces incluso yo le amonesté en ese sentido a la seguridad del Estado. Le dije básicamente, si yo como cubano, si fuera cubano, ante todo, más que detener a periodistas y todo eso, lo que haría es intentar que el negocio del sexo, que ya es una industria brutal en Cuba, que es lo único que ahora mismo, lo siento, puede vender Cuba, aparte de esclavos médicos, yo los llamo esclavos médicos, no médicos, que venden a Venezuela, las remesas de los gusanos, como dicen ellos, de Miami, que es la segunda fuente de ingresos de Cuba, la tercera es el turismo, la cuarta es el mineral ese que no me acuerdo ahora mismo, el níquel. Es decir, esas son las 4 fuentes de ingresos de Cuba, ¿no? Es decir, los esclavos médicos que van a Venezuela y lo que le roba el propio gobierno a sus médicos, según me contó un economista independiente. El segundo son las remesas de Miami,
la tercera es el turismo y la cuarta el níquel. El futuro de Cuba realmente es dramático. No hay economía. Yo creo que solo he conocido una persona que se quiere quedar en el país. Se llama Ciro Díaz. Todo el mundo se quiere ir del país. Valiente hombre, sí, sí. Y dice que se queda allí porque tiene un estudio de música. Que mañana le quitan el estudio de música y se acabó, se quiere ir del país. Como periodista es fascinante la situación de Cuba. Como persona es más hiriente y más si te encariñas un poco con el país. Y ver esa degradación moral, me acuerdo que coincidí con un chico que trabaja ahí en Cuba, en Tabacalera, bueno, en Altadis. Me decía, macho, Cuba quema. Digo, joder, que sí quema. Y eso, Cuba quema. Porque a nadie es agradable ver ese deterioro moral, que es que lo ves a diario, ¿no? No voy a hablar del tema de la prostitución, que sería lo más fácil, ¿no? Porque es lo más fácil, ¿no? Pero sí que tú ves una serie de cosas que se permiten y las sabe el régimen, porque lo saben casi todo, no voy a darles ni maximizarles ni minimizarles, saben muchas cosas. Pero es una situación que se permite y al fin y al cabo, si lo que este gobierno... Yo pienso, muchas veces pienso, digo, ¿realmente Fidel quiere a su pueblo? No, porque al fin y al cabo tú llegas y dices, hombre, Mubarak... Oye, se ponen 2 millones de... Primero voy a los cubanos también, ¿no? A veces el pueblo tiene los tiranos que se merece. Sí, en el sentido de que si hay 2 millones de egipcios que salen a la calle y dicen, se acabó, o nos matáis o se va, y él se va, los cubanos no voy a pedir que hagan lo mismo, no es lo mismo una isla prisión que un estado en Egipto con fronteras y demás, el tema del fatalismo geográfico es importante. Pero bueno, podrían hacerlo, ¿no? Es decir, pues uno piensa que también los cubanos no han hecho mucho para que el miedo y la delación no triunfen. Y bueno, ya centrándonos en lo que es el futuro de un país, olvidándonos de la política, la economía, pues la economía está destruida. Cuba está destruida. Cuba está destruida, ya la zafra del año pasado fue peor que cuando la colonia española. O sea, ¿qué le queda a Cuba? Pues vender a su población, ¿no? Son esclavos del siglo XXI. Creo que pocas poblaciones pueden presumir de ser esclavos del siglo XXI. Corea del Norte, bueno, sí, me acuerdo cuando está ahí, dice, bueno, pero están los coreanos del norte por debajo. Dice, qué gran victoria. Están los coreanos del norte por debajo. Entonces, una pena, ¿no? Es decir, desear que esto cambie, no creo que cambie en el corto plazo, por mucho miedo que tengan. Y simplemente decir de corazón que si me ha conquistado Cuba es porque esas pocas personas honradas que todavía hay por ahí tienen mucho más valor en su honradez y en su decencia que las que viven en los países del primer mundo, porque eso sí que es difícil, ¿no? Ser cubano decente y ver cómo todo se deteriora. Y bueno, yo estoy abierto a lo que me preguntáis porque yo puedo seguir hablando todo lo que queráis más. A ver.